La paz de Dios, amigos y hermanos que hoy nos acompañan. Es realmente un honor, un privilegio poder estar en esta hora con ustedes para hablar sobre la palabra de nuestro Dios, para poder estudiar una porción de la Escritura. Y bueno, primeramente les mandamos un cordial saludo de parte de toda la Iglesia Belén, a aquellos amigos que nos escuchan. Y bueno, pues esperamos que en esta hora la palabra de Dios sea de bendición a sus vidas, que podamos tener un conocimiento pleno de lo que hoy vamos a leer y sobre todo que podamos ponerla por obra en nuestro diario andar. Antes de leer la porción de la Escritura que en este día vamos a tratar, les voy a pedir que hagamos una breve oración justamente para poner en las manos de Dios su mensaje, que podamos tener corazones dispuestos, una mente abierta y entendida para poder guardar sus mandamientos y lo que Él en esta hora quiere decirnos. Bendito Dios que estás en el cielo, te damos muchas gracias, amado Padre, en esta hora por la bendición que tú nos concedes de estar reunidos mediante esta plataforma. Gracias, Señor, por poner todos los medios, por concedernos este día de vida, por concedernos esta oportunidad de escudriñar tu palabra. Te pedimos, amado Dios, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que hoy nos acompañan, que puedan escuchar de este mensaje que tú has preparado para ellos, que nos concedas ponerlo por obra, guardarlo en nuestro corazón, pero que podamos aplicarlo en todos los días de nuestra vida. Señor, bendice también a todos los hogares de nuestros hermanos, toda tu iglesia, que sean bendecidos, que sean sustentados como hasta ahora y siempre lo has hecho, Señor. Y te pedimos, Padre eterno, que sigas guardándonos de toda esta situación que estamos viviendo. Bendito Dios, te damos gracias, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les voy a invitar a que abramos la palabra de nuestro Dios en el Salmo 119. Vamos a dar lectura a un versículo de la Biblia que ya conocemos, tal vez muchos de los que estamos en esta hora escuchando, y de hecho probablemente ustedes ya hasta se lo sepan de memoria. Entonces les invito a que si tienen ahí su Biblia me acompañen a leerlo. Salmo 119, versículo 105. Y dice la palabra de Dios así: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La semana pasada tuvimos oportunidad de hablar en uno de nuestros devocionales sobre un tema que titulamos La Biblia como espejo. En este devocional, bueno, pues planteábamos esas palabras o esa serie de sustantivos que también se le dan a la palabra de Dios y que nos permiten entender de una manera mucho más práctica y clara cuál es la función de las Escrituras para nuestra vida. En ese devocional, como les menciono, hablábamos sobre lo que implica que la palabra de Dios sea un espejo, ¿no? El poder mirarnos delante de este reflejo y poder entender cuáles son esas manchas o pequeñas imperfecciones que necesitan ser restauradas y limpiadas. Hoy quiero continuar con esta enseñanza, pero ahora vamos a tratar una segunda palabra, la palabra de Dios como lámpara y lumbrera, que es justamente el salmo que acabamos de leer. Este tema a menudo es motivo de estudio en la iglesia infantil porque justamente es una manera muy clara y muy sencilla tal vez de comprender la acción que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas cuando realmente hacemos uso de ella, la escudriñamos y la ponemos en práctica. Tal vez recordarán alguna escuela dominical en la que hayamos hablado sobre esto, alguna escuela bíblica o incluso pues otras actividades que, como les digo, es muy común escuchar estos versículos justo para poder tener una enseñanza mucho más clara y de manera simbólica poder ocupar nuestra Biblia como todos estos instrumentos de los cuales nos habla. Sabemos que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, tal como dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16. Pero, ¿por qué se le llama también lámpara o lumbrera? Por definición les quiero compartir, la lámpara es un objeto que ya todos conocemos y es un utensilio que proporciona luz artificialmente. La lumbrera es una abertura en los techos o en la parte alta de una habitación que comunica con el exterior y proporciona luz y cierta ventilación al espacio que pues está ocupando. Para entenderlo mejor, vamos a tratarlo de la siguiente manera. Y les quiero preguntar primero, ¿qué es lo que sucede cuando no hay luz? ¿Qué pasa cuando estamos en un lugar oscuro?
Todos los que nos están viendo en este día, y sin importar la edad o conocimiento que tengamos, seguramente vamos a contestar que es complicado ver, ¿verdad? Si no hay luz, si estamos en medio de un lugar oscuro, pues lo más evidente es que no podemos ver con claridad lo que está a nuestro alrededor. Adicional a esto, si consideramos un camino oscuro, pues seguramente va a ser complicado andar sobre él porque temeremos el tropezarnos, el caernos, el chocar con algo que tal vez esté enfrente de nosotros, e incluso pues puede haber algún tipo de temor o inseguridad al ir transitando durante este camino. En pocas palabras, cuando hay un lugar oscuro, sin luz, pues no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Es más, para hacer un poco más gráfico todo este ejemplo, yo les voy a invitar a que cierren sus ojos o en algún momento que puedan ahí en su hogar, cierren sus ojos o se cubran los ojos con algo, ¿no? Evidentemente, aunque estemos en un espacio muy conocido como es nuestra casa, todos sabemos perfectamente dónde está cada cosa y si vamos caminando, qué escalones hay o qué puertas, pero aún cuando conocemos de manera general el espacio en el que andamos, si tú te cubres los ojos o si cierras los ojos e intentas caminar, pues va a ser muy diferente la manera en la que vas a hacerlo. Tal vez no sea tan fluida, tal vez pues instintivamente intentes agarrarte de algo o ir como tocando o palpando para ver qué es lo que hay delante. Entonces, por más conocido que creamos que es ese espacio, evidentemente si no hay luz, si tenemos nuestros ojos cubiertos, pues no vamos a saber exactamente por dónde vamos, y eso genera de cierta manera pues ansiedad o inseguridad en nuestra manera de caminar. Ahí cuando tengas oportunidad en tu casa yo te invito a que lo hagas, y de verdad es una sensación pues muy diferente aún cuando estamos en un lugar que conocemos y que pisamos todos los días. Definitivamente sin la luz pues estamos expuestos a muchísimos peligros. Ya específicamente hablando de un aspecto pues más espiritual, ahí en el mismo Salmos 19 en el que estábamos, en el versículo 110, también nos dice que estos tropiezos o estos obstáculos de los que nos podemos encontrar cuando estamos caminando por un camino oscuro, también tiene que ver con aquellos lazos u obstáculos que nos ponen los impíos. Dice el versículo 110, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Podemos tener muchos obstáculos en nuestro camino. Pueden ser pruebas, pueden ser incluso personas que tal vez pues estén aferradas a hacer algún tipo de mal o poner algún tipo de límite o de barrera en nuestra vida, pero bueno, la palabra de Dios pues no es ajena a eso, y en versículos más adelante, que fue donde leímos sobre que la palabra de Dios es lumbrera y lámpara, pues también nos da varios ejemplos de cómo es que podemos llegar a tener obstáculos en nuestro día a día, pero siendo firmes en la palabra de Dios y no olvidándonos de los mandamientos de Dios, podemos ir pues pasando y superando todos estos obstáculos. Volviendo al versículo que leímos, el 105 del Salmo 119, el salmista nos deja ver mediante este pasaje la gratitud que hay en su corazón al saber que la palabra de Dios es quien alumbra sus pasos, quien guía su camino. De manera similar también encontramos ahí en el libro de Proverbios, en su capítulo 6, versículo 23, que nos dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. También aquí el rey Salomón pues nos enseña de una manera muy parecida al salmo que leímos, cómo es que la palabra de Dios pues es lámpara, el mandamiento es lámpara, dice, y la enseñanza es luz donde quiera que andemos. Otro hecho importante a considerar de los pasajes que hemos leído es justamente que nos hace referencia a que la Biblia es lámpara, es un instrumento, pero si nosotros nos ponemos a pensar en una lámpara tal cual, pues esas lámparas solamente iluminan cierto espacio en el que estamos. Tal vez hay algunas chiquitas, algunas más grandes, ¿no? Con mayor potencia o mayor iluminación, pero en definitiva una lámpara no es suficiente para alumbrar todo lo que nos rodee, ¿no? Pensando, por ejemplo, estar en tal vez un bosque o un ambiente abierto, difícilmente una lámpara de mano pues va a poder alumbrar muchísimo espacio en el que estemos. Más bien, ese instrumento nos sirve para alumbrar lo que tenemos cerca, dónde vamos a pisar,
hacia dónde vamos a avanzar, y en la medida en la que vamos caminando y vamos llevando esta lámpara, pues nos vamos abriendo paso en ese camino. Lo importante, como dice aquí en los versículos que leímos, es que la palabra de Dios alumbra nuestros pies. La palabra de Dios alumbra cada paso que damos. Evidentemente vamos a tener que llevarla con nosotros, vamos a tener que entenderla, porque el paso que vamos a dar hoy pues no es el mismo o no es sobre el mismo camino que el que daremos el día de mañana. Esto no quiere decir de ninguna manera que la palabra de Dios esté limitada a un espacio o a un tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios sí nos dice que hay muchos misterios que nosotros no vamos a conocer. Y aunque vinieran aquí escritos, la realidad es que nuestro entendimiento no daría para comprender todos ellos. Por lo tanto, la palabra de Dios nos da justo lo que necesitamos, pero en el momento preciso. ¿A qué me refiero con esto? Y seguramente ya muchos lo han experimentado en algún momento de su vida. Probablemente hoy podemos leer algún versículo, ¿no?, de manera aislada o mediante la lectura que hacemos todos los días, pero ese versículo en especial tal vez no nos diga nada en ese momento, ¿no? Probablemente al leerlo tiempo después y al estar pasando por alguna tribulación, ese versículo nos va a dar respuesta a una necesidad o a una petición que hayamos hecho. Pero justamente a esto se refiere, que es lámpara. No va a darnos todo el contexto de lo que va a pasar en 10 años, en 5 años o la semana que entra. La palabra de Dios y el Señor trabajan con nosotros todos los días. Lo que seguramente para algunos hoy sea una palabra poderosísima, tal vez para otros no lo será tanto o no va a estar aplicada a una situación que están viviendo en ese momento. Sin embargo, esto no quiere decir que la Biblia llega vacía, que la palabra de Dios llega vacía. La palabra de Dios nos da una enseñanza de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, a lo que en el caso particular de cada uno de los que nos están escuchando, pues necesitamos. Y respecto a lo que acabamos de comentar, podemos ver también ahí en el Salmo 119 que leíamos en un principio, pero en sus versículos 1 y 2 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan. Justo lo que comentábamos sobre llevar siempre nuestra lámpara, sobre poder escudriñar siempre la palabra, porque no sabemos en qué momento un pasaje de los que vienen aquí escritos nos podrán ayudar a tomar una decisión sabia en Dios, nos podrán ayudar a ser librados de alguna prueba. Por eso dice: bienaventurados los perfectos de camino y los que andan en la ley de Jehová. Seremos bienaventurados siempre y cuando tengamos esta luz para alumbrar todo nuestro camino. La Biblia como tal y por sí misma ya es luz, pero de nosotros depende el poder tenerla encendida en nuestro corazón, el poder memorizarla, el tenerla presente en nuestros pensamientos, para que en cualquier obstáculo que se nos atraviese en el camino o algo que no tengamos claridad de qué es lo que debemos de hacer, la palabra de Dios nos ayude a alumbrar y tomar la mejor decisión. No quiero decir con esto que debamos llevar cargada nuestra Biblia y pongamos en el piso cada vez que vamos a hacer algo, sino que la esencia de esta lámpara está en comprender, en guardar, en memorizar todo lo que aquí viene escrito para poderlo tener preparado en cualquier momento que sea necesario. Lamentablemente, y todos sabemos que vivimos tiempos muy difíciles en los que la mayoría de las personas deciden andar por su camino de acuerdo a sus medios, de acuerdo a su entendimiento y con un riesgo propio. ¿A qué se refiere esto? Las decisiones que tomamos cuando no conocemos de Dios, pues pueden ser superficiales o pueden ser controladas por ciertos sentimientos o emociones del momento, pero nosotros no conocemos todas las cosas, no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Y justamente la palabra de Dios nos ayuda a tener esa claridad, a saber que cuando estemos en alguna situación que no entendamos o que no podamos tomar cierta decisión, la palabra de Dios siempre va a estar ahí para darnos el mejor consejo que proviene de lo alto. Es un hecho que el conocimiento de esta lámpara pues nos aleja del pecado. El conocer lo que aquí viene escrito nos va a ayudar a ser más como el Señor quiere que seamos.
Pero también la contraparte, estar en pecado o estar haciendo situaciones que a Dios no le agradan, también nos alejan de la palabra, porque estamos distraídos haciendo esas prácticas y no concentrados en el alimento espiritual que nos da la palabra de nuestro Dios. Entonces, analicemos ahí donde estamos, en lo más profundo de nuestro corazón, ¿qué estamos siendo? Aquellas personas que están cerca de la palabra y por lo tanto se alejan del pecado, o aquellos que están cerca del pecado y que no pueden comprender la palabra de Dios porque no estamos prestos, no estamos dispuestos para poder escuchar la voz de Dios. Debemos elegir si llevamos esta lámpara para alumbrar nuestro camino o si queremos correr el riesgo de tropezarnos al no saber qué es lo que viene. Yo te invito a que de verdad hagas ese ejercicio en tu casa. A lo mejor suena muy vano, muy chistoso tal vez o infantil, pero créeme que es muy cierto cuando nosotros estamos expuestos a alguna situación que no conocemos de manera natural. Eso nos provoca miedo, eso nos provoca inseguridad o frustración. Recordemos que la palabra de Dios también nos dice que el Señor Jesucristo vino a rasgar ese velo que nos apartaba de Dios, a quitar esa venda de los ojos que nos impedía ver lo que realmente Dios quiere para nosotros. Así la palabra de Dios se ha vuelto una lámpara, es una lumbrera a nuestro camino si nosotros decidimos andar por el camino que Dios nos ha dado. Él es nuestro ayudador y por medio de las Escrituras es que nos ayuda a abrirnos camino, es que nos ayuda a sobrepasar cualquier obstáculo y nunca nos deja solos. Dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos ha provisto de este espejo, de esta lámpara, para que en cualquier momento nosotros podamos acudir a ella y no estar solos en nuestro camino, en este camino que es la vida que el Señor nos ha dado. Esperamos que esta palabra sea de bendición a tu vida y antes de despedirnos voy a invitarte a que hagamos una oración de gratitud, que le pidamos a Dios que Él sea nuestra lámpara, que su palabra sea nuestra lumbrera y que todos los pasos que demos sean orientados hacia el objetivo que Él ha marcado para nosotros. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, amado Dios, por la bendición que tú nos das de leer tu palabra, porque sabemos que siempre hay un mensaje poderoso para nuestra vida, porque sabemos que este libro es nuestra lámpara perfecta, es esa luz que puede alumbrar nuestro camino en cualquier situación. Aun cuando nosotros pensemos que tenemos esa vida solucionada o que tenemos esas decisiones perfectamente claras, Señor, tu palabra siempre nos ayuda, siempre nos aterriza en lo que realmente somos y te pedimos que en esta hora, Señor, bendigas a cada uno de los que están escuchando, que podamos poner esta lámpara maravillosa como instrumento para alumbrar nuestros pasos, que no seamos aquellos que tropecemos, sino que seamos aquellos, Señor, que podemos caminar y avanzar hacia ese objetivo maravilloso que es encontrarnos contigo algún día. Señor, muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos, por estos momentos, Señor, de estar unidos escuchando tu palabra y te pedimos que sigas bendiciendo a todos los que nos ven, nos escuchan, a todos nuestros hermanos que trabajan para esta labor tan maravillosa. Te damos muchas gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que guarde sus corazones y que esta palabra que hemos estudiado y todos los devocionales y todas las lecturas que hacemos a través de este medio, pues también sean un poderoso apoyo para nuestra vida y podamos estar siempre firmes en el Señor. Dios te bendiga, la paz de Dios.